Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa La Cura por la Palabra de hoy, martes 16 de junio del 2020. El tema del día de hoy es la caída narcisista ante la incertidumbre. Bienvenidos a este programa que se transmite semana a semana y es parte de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Actualmente no estamos transmitiendo desde la asociación, estamos vía Zoom, cada una desde nuestro hogar, para poder continuar siendo muy creativos con esta transmisión. Así que búsquenos más o menos a partir de las 12:30 de la mañana, estaremos ya subiendo el programa y cada semana también lo pueden escuchar vía Mixcloud, en la nube de Mixcloud o en YouTube. Bienvenidos, muchas gracias a todos, un placer tenerlos a todos aquí semana a semana. El día de hoy conducen Gael Bosch. Hola Gael. Hola, saludos a todos por allá. Paola Lugo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y aquí en el micrófono, Patricia Ochoa. Tenemos como invitada el día de hoy a Laura Novaro, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar otra vez con ustedes, Pati, Paola y Gael. Bueno, pues agradecemos también a Aidar Camarena por todo el apoyo que nos sigue brindando en el proyecto de La Cura por la Palabra. Les damos la bienvenida y a todos. Vamos a comenzar a platicar acerca de la caída narcisista ante la incertidumbre de la vida. Es un término, el narcisismo, usado en psicoanálisis y viene tomado del mito del Narciso en la mitología griega, que refiere al amor que se profiere a uno mismo. Pero veremos en el desarrollo de la teoría freudiana que también hay una construcción narcisista necesaria y otra que puede llegar a convertirse en patológica. En el desarrollo del ser humano, el infante recién nacido tiene un momento de unificación narcisista y nos referimos al precario momento en el que uno pasa a ser objeto de satisfacción de la propia pulsión. Resumiendo, el objeto, el otro que nos cuida, en algunos casos la madre, pasa a ser uno mismo. Por ejemplo, el bebé sueña que mama y con ello aguanta dormir un poco más. Por lo que poco a poco vamos viendo que ahí se da la separación de la madre y un pequeño proceso de diferenciación que poco a poco se irá consolidando, aunque débil, ya que tarde o temprano volveremos a necesitarla. Es un paso importante para la estructuración psíquica, pero más adelante, en el desarrollo, se realiza una regresión a cargar en el propio cuerpo, como fuente de satisfacción, y es lo que conocemos como narcisismo secundario. Es a modo de defensa ante situaciones insatisfactorias, con el medio y con nuestros objetos parentales. Hay un intento de poder solos contra el mundo, y en el sentimiento de omnipotencia puede hacer parecer que no necesito del otro, y más a mamá, por el miedo a ver de lo que dependo de ella. Mamá no es mía, yo no soy todo para ella, y es un momento difícil que debe superarse. Es momento en el que se vincula amor-odio, de forma indisociada, lo que puede llegar a ser perturbador y anclar al sujeto en la sensación de insatisfacción permanente. Nada le es suficiente o se vuelve demandante, o la sensación de no ser suficiente para que el objeto se quede como malo, de alguna manera introyectado en la propia persona. Como pasa en Duelo y Melancolía, donde Freud habla de la identificación de objeto narcisista con el objeto insatisfactorio. Y de ahí, un autorrumiante se retira a su cueva a no relacionarse con nadie. André Green habla también de la diferencia del narcisismo de vida y el narcisismo de muerte. Intentando explicar brevemente, es que hay un impulso hacia la vida y nos la creemos por momentos con nuestros logros y lo que vamos siendo. Nos mueve a desear, o en caso contrario, no hay impulso, sino más bien un lastre que nos vuelve pesados, nos aleja del deseo y nos consume hasta la muerte. ¿Qué se entiende entonces por caída narcisista? En tiempos difíciles, es casi inevitable que muchos suframos esta caída, ya que nuestros referentes se están moviendo. Dependerá entonces de en qué apuntalábamos nuestras seguridades. La sensación de incompletud e insatisfacción prolongadas pueden desestabilizarnos. Pero hablemos más de ello hoy con nuestra invitada Laura Novaro. Comencemos. Bienvenida, Laura. Pues esto, la verdad, intenté hacer un mini resumen de lo complejo que puede ser hablar del narcisismo. Pero a ver, Laura, a ti, ¿por qué se te ocurrió este tema? ¿Qué es lo que nos quieres comentar? Ay, Pati, pues muy agradecida porque hiciste un súper compendio y recorrido de lo que es el narcisismo, muy bien compendiado, digamos, y muy bien explicado.
y me va a ayudar mucho como para apuntalarme sobre esto. Yo pensé en este tema porque estamos viviendo una época, ¿no?, muy difícil, donde realmente lo que se está empezando a ver tanto en la clínica como con nosotros mismos, inclusive en el aspecto social también, cómo el narcisismo está siendo sangoloteado, podemos decir así, está siendo herido, en realidad. Yo pensaba cómo cuando Freud habla, en uno de sus textos habla de que el ser humano ha tenido 3 heridas narcisistas a través de la historia. Yo pensaba que tanto podría ser una 4ª herida la que estamos viviendo con toda la cuestión del coronavirus, y ahorita me voy a explicar un poquito por qué, y cuál podría ser esa otra herida, o que pueda ser un compendio de las otras 3, ¿sí? Pero que realmente la humanidad está siendo sacudida en su totalidad. O sea, es un fenómeno que no había sucedido jamás. O sea, sí han habido pestes, ¿no? Han habido pestes que han azotado distintos lugares del mundo. Han habido guerras, han habido situaciones que han conmocionado, ¿no? O sea, momentos específicos donde el ser humano tiene que realmente volverse a preguntar cuál es su papel o su posición en este mundo, ¿sí? Como ser social y como individuo también. Entonces, lo que está sucediendo hoy en día, que estamos inmersos todavía, es una cuestión de la que todavía no salimos. Por eso es que lo ponía yo en la cuestión de la incertidumbre, porque ninguno sabemos qué es lo que va a pasar después. O sea, todos estos famosos nuevos términos que estamos utilizando, como la nueva normalidad, ¿qué va a suceder después? Nadie tenemos esa bola de cristal, ¿no? Se cuestiona mucho, han habido muchas reuniones que han habido entre psicoanalistas, y todos coinciden que ninguno tenemos una bola de cristal, ¿no? Para poder saber qué es lo que va a suceder. Entonces, poder tolerar todo este tiempo de incertidumbre que estamos siendo, ahora sí que azotados por una nueva peste, ¿sí? Que es algo biológico, que es un virus que todavía no alcanzamos a comprender cómo está, qué es lo que está sucediendo, cómo funciona, ¿sí? Que vamos escuchando que va mutando, ¿no? Entonces, como que vamos, como individuos también, ¿no? Como sujetos, a cada uno nos va simbrando de una manera diferente. Y que creo que el narcisismo propio de cada uno es el que se está viendo movido, ¿sí? Si podemos entender, como tú explicabas en un principio, Patti, que el narcisismo nos construye como sujetos, ¿sí? Es algo constitutivo, ese narcisismo primario que tú mencionabas, nos conforma como sujetos, porque Freud lo diría como ese nuevo acto psíquico que se tiene que hacer para poder ser un yo, ¿no? Diferenciado de un no yo, y que también me va a hacer replegar toda esa libido en mi interior para poder también sobrevivir, todo lo que tú decías, ¿no? O sea, cómo se va generando esa parte imaginaria, ¿sí? De ese yo que pueda sostenerse, ¿sí? Ilusoriamente sin el otro, pero que es una ilusión, finalmente, porque siempre va a necesitar de ese no yo en un principio, ¿no? Muy incipiente. Entonces, es necesario ese narcisismo para construirnos, ¿sí? Pero que después lo que sucede en el camino, dependiendo de la psicopatología, dependiendo de la estructura, va a haber un narcisismo secundario, como tú lo explicabas también muy bien, que va a hacer que nos regresemos a esos momentos del narcisismo primario, ¿no? Entonces yo considero que estamos en una época en que está sucediendo, no solamente en la clínica, creo que a todos nosotros nos está sucediendo precisamente porque tenemos que estar en el encierro. Es una época que está tendiendo otra vez a retraernos, hasta físicamente, estar en un confinamiento, tener que estar, ya sea que vivamos solos, ya sea que vivamos con nuestros familiares, con quien sea que estemos viviendo esta contingencia, nos hace que nos repleguemos en nosotros mismos, en nuestro núcleo familiar, en nosotros mismos, todo esto que están diciendo que es una oportunidad para poder conocernos a nosotros mismos, y todas estas cuestiones medio psique, que son medio psi, no psique, medio psi de toda esta psicologización de vamos a reencontrarnos con nosotros mismos, vamos a hacer salir meditaciones y diferentes. Así es, ¿no? Una oportunidad así es, nuevos como una idiomas. oportunidad. Exacto, sí. Como esta,
tener que volvernos a meter en nosotros mismos, ¿no? Como también toda esta cuestión que dicen de una oportunidad para introspectar y conocernos. Bueno, todo eso tiene que ver con un repliegue narcisista, que cada quien lo estamos viviendo de una manera distinta. Entonces, yo mencionaba que esas 3 heridas narcisistas de las que habla Freud, ¿sí? En la historia, la primera es aquella famosa de que no somos el centro del universo, ¿sí? Con Copérnico, que es la primera herida científica, cosmológica, la llama Freud, donde el ser humano de pronto se da cuenta de que la Tierra no es el centro del universo, sino que somos uno más, ¿no? Y que nosotros giramos alrededor del Sol, y eso nos descentraliza, digamos, ¿no? O sea, es una herida al ego, al egocentrismo que había estado imperando en esa época moderna del ser humano, ¿no? La segunda herida narcisista es la que nos da Darwin, ¿sí? Que es la herida biológica. Entonces, esa herida es en donde, pues, no somos tampoco diferentes de los animales, ni somos el ser de la creación superior porque tenemos una conciencia y un lenguaje, sino que Darwin demuestra que somos animales igualmente, ¿no? Tal vez que hemos evolucionado a una conciencia, pero que tenemos la misma esencia que los animales, ¿no? Entonces, bueno, esa es una herida narcisista que aún hoy en día se sigue debatiendo y que sigue estando esa herida abierta, porque siguen habiendo grupos de creacionistas, etcétera, que niegan, ¿no? Que vengamos nosotros del mono, ¿no? ¿Cómo puede ser que el ser humano, que había sido a imagen y semejanza de Dios, ahora sea un animal más, ¿no? Y la tercera herida, ¿sí? Es la que se autoproclama Freud, ¿sí? Pues muy merecidamente, es porque dice que el ser humano, pues no es dueño de sí mismo, ¿no? Que la conciencia, toda esa conciencia de la que habían hablado los filósofos desde los griegos, de que éramos ese ser consciente, que podíamos ser autoconscientes, pues que en realidad no había nada bajo control, porque Freud dice que el yo no es dueño de su propia casa, porque existe un inconsciente. Entonces, que esas fuerzas inconscientes lo que antes pensábamos que era como un libre albedrío, ¿sí? Que teníamos esa libertad de elección, que teníamos esa cuestión volutiva, ¿no? De que nuestra voluntad nos hacía superiores, pues Freud la destruye en ese sentido. Entonces, es otra caída narcisista en donde como seres humanos tampoco somos dueños de nuestros pensamientos ni de nuestro psiquismo, ¿no? Que existe un inconsciente que también nos rige, de cierta manera. Yo pensaba que en esta época está viendo otra herida, no sé si sea una cuarta herida, no lo diría así como una cuarta herida, sino porque sería como muy, ni siquiera sabemos qué va a pasar todavía, ¿no? Pero que puedes sí hacer una teoría, Laura. La teoría de la cuarta herida. Ándale. No, de la cuarta transformación puede ser, pero ese es otro tipo de herida. Perdón. Sigue. No sé si sea una cuarta herida, pero más bien yo pensaba que podía ser una mezcla de esas 3 heridas, ¿no? Porque de pronto viene un virus, que es algo biológico, que es algo orgánico, ¿sí? Que es un enemigo que ponemos fuera, al que tenemos que vencer y que nos empieza a perseguir, ¿no? Que, bueno, también vamos a hablar cómo distintos psiquismos lo van a tramitar de distintas maneras, ¿sí? Pero que lo que yo quiero transmitir con esto que se me ocurría era que ese narcisismo que es nuestro núcleo, ¿sí? Que todos tenemos ese núcleo narcisista, ese es el que se ve sacudido. Y dependiendo cómo se sacude y dependiendo nuestra propia estructura psíquica, pues nos va a repercutir de distintas maneras, ¿no? Ya, también podemos hablar cómo cada quien lo va viviendo, o sea, cada uno vamos viviendo distintos miedos, va hiriendo de distinta manera nuestro narcisismo, ¿sí? Y bueno, por eso es que cada quien lo va a tramitar de una manera distinta. Pensaba yo que va dando también como cuenta de dónde venimos, ¿no? Cómo estábamos. Que en el momento del impacto es como, caray, no estaba tan fuerte como yo creía, ¿no? No estaba tan estable como yo creía, o en lo que yo me recargaba no estaba tan interiorizado, ¿no? Así es, pero creo, Pati, que a todos nos ha pegado de distintas maneras. Es decir, claro, evidentemente por nuestra cuestión estructural, por el psiquismo que cada quien tenga, nuestra psicopatología, como la queramos llamar, nos va a simbrar de distinta manera, evidentemente. O sea,
estuviera más precario, quien estuviera con una situación pues más psicóticas, más narcisistas, desórdenes más narcisistas o más fronterizos, bueno, puede ser que ahí se fuera como más endeble, ¿no? Pero creo que esto sacude aún al que pudiera creer que es el más estructurado, sí, ¿no? Si se puede pensar que hay algo así. Sí, Pau, sí, es que yo pensé, te escuché y se me ocurrieron como una avalancha de cosas, ¿no? Con relación al narcisismo. ¿Quién sabe por qué? Nadie había preguntado. ¿Quién sabe por qué? Pero ahorita que decías esto de cómo el repliegue, ¿no? Que hablabas del repliegue, hace poquito escuchaba una charla que daba por Instagram, Adriana Gurayev, que es una psicoanalista argentina, y ella decía que muchas personas se preguntaban cómo van a hacer después para vivir, después de que pase, entre comillas, todo esto, ¿no? Porque encuentran en la casa un refugio también, ¿no? Y entonces ahora es como, bueno, pues ahora ya salte, pues, y un poquito parecido, sabe como antes de que vas al trabajo o vas al cónsul, no lo sé. Sí. Pero eso por un lado lo pensé. Por el otro lado pensé también como todo lo que tiene que ver con la omnipotencia o con el pensamiento mágico relacionado con el narcisismo. Porque al final te das cuenta que ni puedes tener control de todo. Pensaba también que ni es cierto que te la vives bien solo o sola sin tomar en cuenta nada, porque también esta pandemia nos ha enfrentado, o nos cuidamos o nos cuidamos, o piensas en el otro, o de verdad, por favor, piensa en el otro también, ¿no? Uh-huh. Y esto de no necesito a nadie, yo creo que también, no, sé que no para todos, pues, pero me ha tocado ver como que te enfrenta a canijo, pues no que yo también con mi soledad, no que yo me la llevaba re bien, extraño a los amigos, ¿qué onda con mi soledad? No tengo pareja. A ver, no digo que todos, algunas personas, estoy dando ejemplos de lo que puede pasar con el tema del narcisismo, sin tachar de mala onda la soledad, que de eso ya hablamos un montón en muchos programas de vínculo y soledad. Pero también pensaba cómo a la hora de quedar abierta esta herida, ¿no? Pues ni que tan poderosos, ni que podemos controlar todo, pues sí, aunque hay un montón de avances en la tecnología y en la ciencia, pues ¿qué crees? Pues todavía ni hay medicina, ni hay vacuna, entonces te tienes que quedar en tu casa y a cuidarte, ¿no? O sea, como tantas cosas que están pasando en el psiquismo de cada uno, pero pues también como en la humanidad, por decirlo así, que también pienso que son momentos donde nos enfrentamos a nuestras limitaciones y nuestras posibilidades también, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con cuestiones del narcisismo, porque a lo mejor me doy cuenta que a mí se me desataron 3 cabras para la paranoia y me angustié un montón, pero mi amiga Juanita la está llevando mucho mejor que yo, ¿no? Y es como otra herida narcisista de hoy, pues no estoy pudiendo como otras personas, ¿no? Así bueno, es. Todo eso se me ocurrió, no sé, a ver qué piensan. Gracias. Bueno, no sé si quieras tú decir, Laura. No, si quieres tú, Gael. Es que también se me fueron ocurriendo un chorro de cosas. Y ahorita que mencionaba a Adriana Gurayev, que la vamos a tener pronto en el programa, también mencionaba que algunos el refugio es afuera. O sea, la necesidad de ser visto por otro, ¿no? O sea, cómo la subjetividad nos va mostrando las diferentes maneras en que funcionamos cada uno, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que es un momento, sí, de un golpe al narcisismo en el sentido de que pensábamos que éramos una persona, una cierta persona, y ahora, híjole, lo ponemos en duda, ¿no? Así es. Yo lo veo, por ejemplo, en mi consultorio, donde hay mamás que me dicen, es que mi hijo no hace las cosas como las hacía antes, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿O por qué? O sea, yo no soy buena madre, ¿o qué? O sea, no estoy invirtiendo el tiempo suficiente, es que me estoy angustiando. Y digo, bueno, es que ya la mamá no va a poder ser la misma mamá que antes, ¿no? Así como en la época de nuestras abuelas, era diferente la función de la madre, bueno, en cuanto a actividades, ¿no? Era diferente a la que ahora tenemos, que ahora las mujeres tenemos que trabajar muchas veces por necesidad y muchas veces por gusto, o las dos, ¿no? Uh-huh. Entonces sí van cambiando como las actividades, ¿no? O los tiempos que tenemos disponibles para la relación con los hijos.
Pero entonces yo le decía, bueno, entonces si te da tanta angustia que sientes que todo está como veremos si cambia o vamos a planear, pero no sabemos si sí se va a poder aplicar así. Por ejemplo, en planeaciones de la escuela, el regreso a la nueva normalidad, todo eso. Ella decía, pues es que, o sea, yo siento que estamos planeando, pero no sabemos si eso lo vamos a poder aplicar eventualmente. Así es. Entonces le digo, bueno, la construcción entonces más estable va a tener que ser interna, ¿no? O sea, algo interno que sea más fuerte, capaz de tolerar perder ciertos referentes que eran como muy fijos o estaban muy coagulados y que me hacían sentir que yo podía con todo. Entonces creo que es un momento de mucha angustia, pero también la posibilidad de una creatividad genial, ¿no? O sea, de algo, de un espacio donde yo puedo empezar a ver realmente quién soy, cómo estoy siendo en cada momento y la oportunidad de cuestionar para fortalecerme, ¿no? Se me hace genial, la verdad, y angustiante al mismo tiempo. Ah, claro, claro, muy angustiante. Es que, bueno, pensaba muchas cosas porque también me hicieron pensar muchas cosas cada una, pero pensaba que era esa parte que a la que regreso, que creo que el narcisismo es la parte que que compartimos, o sea, que la parte del narcisismo en la que se está viendo como si fuera una gelatina, me imagino yo, que así considero el narcisismo porque realmente es frágil, ¿no? Es algo que tenemos que construir para la autoconservación. O sea, Freud en su primera teoría de las pulsiones lo habla como una cuestión de autoconservación, una pulsión del yo. Claro que después se complejiza muchísimo, que ahorita vamos a meter lo de la muerte, ¿sí? Pero finalmente es como el narcisismo siempre nos está preservando de nuestra propia autoconservación para poder sobrevivir, que es distinto a las pulsiones sexuales. O sea, las pulsiones sexuales es cuando ya la pulsión sale a un objeto, que puede ser el mismo yo, por eso es el narcisismo, ya es el narcisismo secundario, donde me pongo a mí mismo y mi propio cuerpo al que amo, ¿no? Hacia dónde va esa pulsión. Pero esa pulsión es la que tiene que salir, que es lo que decías, Gael, o sea que hay gente que la tiene que sacar, pero como hoy ya no está ese mismo sistema, si lo queremos decir así, de poder satisfacer esas pulsiones o esos objetos, o sea, por ejemplo, si a mí me gustaba ir al gimnasio o al club y luego a mediodía yo me iba al súper porque sabía que los lunes tenía que ir al súper y luego, o sea, todas esas cuestiones que ya tenía yo estructuradas, mi cotidianidad, pues los rituales, ¿no? Se puede decir de cierta manera que me daban una seguridad y una cohesión, también narcisista porque me preservaban, eso de pronto se derrumbó, se sacudió. Entonces, pues hay gente que en el hacer, ¿no? Estaba todo el tiempo, como decías, Gael, en el hacer, en el salir, en el afuera, en el estar siempre con gente. Entonces, de pronto también se están enloqueciendo porque se tiene que replegar esa pulsión que de todos modos está pujante. Y ahora, ¿cómo la sacan? Entonces, también igualmente, ¿sí? O se hacen un poquito omnipotentes y entonces la niegan y siguen saliendo y siguen viviendo como si nada estuviera pasando, ¿no? Así es. Este también así es un gran riesgo. Claro, que es lo que decía Paola, ¿no? O sea, que también sí estamos viviendo un momento en el que, porque estamos frágiles, esa es la herida narcisista, darnos cuenta que somos mucho más frágiles de lo que creíamos. Es decir, pues por más que tuviéramos trabajo, relaciones personales, análisis propio, analizar a otras personas, por más que nos fuéramos sujetando en todo eso, de pronto viene algo externo, ese enemigo externo, ¿no? Contra el que tenemos que lidiar psíquicamente, ¿no? Internamente, ¿cómo lo vamos a tramitar? Porque entonces ya no tenemos pues esas seguridades, ¿no? Esos pilares que nos sostenían y que ese narcisismo esa gelatinita estaba más o menos contenida. Entonces, creo que ese narcisismo es el que nos está pegando a todos. Creo que esa herida narcisista a mayor o menor medida nos ha pegado a todos. Ahora, ¿cómo lo enfrentamos? Como decías, Gael, en esa creatividad, ¿no? En ese hacer, en ese narcisismo de vida que tú también mencionabas, Pati. Porque está el narcisismo negativo y está el narcisismo positivo de los que habla Green, que tú introducías al principio, que el narcisismo es necesario. O sea, Green dice, es el cemento del yo, es lo que va a cimentar el yo. Entonces, de pronto, si esos cimientos o esa pastita que teníamos ahí más o menos construida se está desquebrajando,
con toda esta cuestión de incertidumbre constante que además tenemos que sostener. O sea, es una incertidumbre que no es algo traumático, sino que es un evento, ¿no? Un acontecimiento, como dicen algunos analistas, que tenemos que sostener en el tiempo, en la incertidumbre. Y Porque el yo, sucede, porque sigue porque sucediendo, sucede. ¿no? Es un acontecer, o sea, eso está aconteciendo constantemente. No es de que llegó una guerra y llegó una bomba y a ver cómo O tramito un eso. tsunami nos arrasó y hay que levantarnos, ¿no? Esto sigue Así es. sucediendo. Ujú. Así es, por eso es que muchos analistas dicen que no es algo traumático, sino que es un acontecimiento que está sucediendo en el tiempo, sigue aconteciendo, lo tenemos que estar tramitando diario. Por eso es que muchas veces no se escuchan en sus pacientes, en sus amigos, en nosotros mismos, es que en el día estoy así, ¿no? Ujú. Estoy de pronto muy, ¿no? Es súper emocionado, ilusionado, porque esto va a venir un momento mejor, esto me va a ayudar para crecer. De repente angustiadísimos, de repente paranoicos, de repente ya nos morimos, o sea, todo eso es como esa, pues es como una, ¿cómo se dice? Sube y baja. Ajá, como una montaña rusa, ¿no? En un solo día, ¿no? Sí, Sí. fíjate que me hiciste recordar una noticia del Reino Unido que hablaba sobre las nuevas estrategias para esta nueva normalidad y de cómo empezar a salir y bueno, porque esto no va a terminar pronto, ¿no? Entonces hablaban de unas burbujas entre hogares, o sea, crear burbujas donde los solteros, los que viven solos o que son padres solteros, puedan elegir a una otra familia para que sea su burbuja y sí poder convivir en el mismo hogar. Lo pensaba, pues, porque sí, o sea, sí necesitamos de otro y necesitamos de que nuestro narcisismo se integre, ¿no? O sea, bueno, un yo más integrado y para eso necesitamos también del otro. Entonces, como también o sea, la crisis no va solo en relación a la salud física ni la económica, sino también psíquica, ¿no? Y cómo nos estamos dando más cuenta que necesitamos de los otros para poder tener una capacidad de integrarme, ¿no? Y de no sentir tanto la paranoia o una angustia que me desborde. Entonces son cosas que también están cambiando. O sea, la salud mental está más en boca de todos, ¿no? Esa parte que acaba de decir Gael a mí me parece fundamental porque creo que nunca se había visto como ahora, al menos en nuestros tiempos, la necesidad del otro, ¿no? La necesidad del vínculo, que el otro nos da también noticia de nosotros mismos. Gracias a el otro, nosotros podemos autopercibirnos, ¿no? En esta situación en donde el otro nos refleja, el otro nos espejea, el otro nos contiene, el otro nos muestra, ¿no? Lo que también nosotros somos. Entonces, eso a mí me parece padrísimo también si lo sabemos aplicar, pero que en el momento de la caída, pues no sabemos ni por dónde empezar. Así es. Pero pensaba que también hoy en día en la clínica recibimos muchísimo más gente, bueno, y como una cuestión social también, de que sí es una sociedad más narcisista. Sí. O sea, porque también Paola lo tocó hace rato, o sea, como que es esa parte que nos mueve de volvernos a regresar a cuidar al otro, ¿sí? Pero en ese cuidar al otro está cuidarme a mí. O sea, ahí está implícita la autoconservación. Para preservarme yo, tiene que preservar el otro, porque si no, pues todos, ahora sí que soplamos, como dicen los argentinos, ¿no? Claro. Entonces, esa parte de poder, ¿no? Ir y venir, porque evidentemente esa parte del narcisismo es replegarme, ¿no? Y que también creo que mencionaba Paola hace rato que eso, si yo tengo una estructura psíquica que me conviene replegarme porque soy muy esquizoide o porque sí hay un desorden narcisista, bueno, pues me va a convenir de cierta manera, ¿no? La están pasando fenomenal. Le están pasando, puede ser que le estén pasando fenomenal, pero no sé qué tanto, ¿no? Porque también en una cuestión de omnipotencia, ¿no? Como tú decías, Pati, que si de pronto con la omnipotencia hay una negación absoluta de la realidad, y pues yo me voy con mis cuates porque a mí no me va a pasar nada, ¿no? O como lo vemos con dirigentes de países, ¿no? En distintos lados, que a ellos no les va a pasar nada. Entonces ahí también, pues es una locura, ¿no? Fuiste muy prudente, yo sí lo hubiera quemado, pero bueno, voy a hacer una pequeña, voy a hacer una pequeña pausa, porque aprovechando precisamente de esa necesidad que tenemos de ir a buscar al otro, vamos a ofrecer los servicios de la clínica. Entonces, bueno, les recordamos que la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara cuenta con la Clínica José Sayago en Paseo de la Arboleda 632, por el momento cerrada, pero queremos que tengan en cuenta dónde se encuentra. Está en Jardines del Bosque, aquí en Guadalajara, Jalisco, y la clínica ofrece tratamiento de psicoterapia con un enfoque psicoanalítico a muy bajo costo.
Obviamente, por situación de la pandemia, la clínica ofrece 4 sesiones gratuitas a todas aquellas personas que necesiten de manera urgente un apoyo emocional. Vamos a ver que de alguna manera pueden ir a solicitar por el momento vía telefónica su sesión porque no pueden acudir ahorita a la clínica. Tendría que ser en línea todavía. Hasta el momento no estamos abriendo los consultorios. Así que, por favor, pueden llamar si ustedes gustan al 33 11 30 93 70. La secretaria se llama Carmen y ella de alguna manera las pondrá en una lista para que puedan ser atendidos. Este servicio también está pensado para todo el personal que trabaja en el sector salud. Doctores, enfermeras, psicólogos, gente de limpieza, etcétera. Sabemos que son momentos difíciles donde se requiere un apoyo y contención y es por ello que creamos un espacio terapéutico y creemos que él puede apoyar para que todo esto se transite de una mejor manera. Los invitamos también a sumarse al Cineclub. Va a haber Cineclub en su nueva modalidad. Antes también era en Paseo de la Arboleda 632. En la actualidad lo estamos haciendo vía virtual. Entonces la idea es ver la película antes del sábado. Y ya es este sábado que viene, entonces es ver la película antes para que después nada más se unan a la plática, a la charla donde se discutirá la película. En esta ocasión es el Facebook Live a las 5 de la tarde en punto. Esperamos que les interese y es el 20 de junio, presenta nuestra psicoanalista en formación, Ana Georgina López Cepeda, coordina aquí nuestra colega Paola Lugo Leandro. La película que hay que ver es El niño que domó el viento. Ahorita está en cartelera Netflix, así que ojalá que la puedan ver. Bueno, continuamos. Esos son los comerciales del día de hoy de la asociación. Así que adelante. Sí, y yo pensaba también en esta cuestión que nos quedamos hablando de buscar al otro, ¿no? De encontrarnos con el otro, de que qué difícil lo que estamos viviendo precisamente cuando tenemos que estar en un confinamiento. Que de cierta manera, pues las familias se separan, ¿no? Si hay gente de la tercera edad, que no se pueda mezclar con los nietos y cosas así. Entonces, ¿cómo también eso puede generar también que hoy en día sí tenemos que replegarnos? Es decir, que lo sano es que ahorita nos estemos replegando. Decía una psicoanalista la semana pasada que estaba dando un seminario de niños adolescentes, decía que estamos en momentos endogámicos, ¿no? Que es una endogamia necesaria, ¿no? Y que de cierta manera también el volver a esa endogamia, nos vamos a volver regresivos, porque otra vez va a volver a ser, ¿no? Como que viviendo en la familia toda la cuestión edípica, todas las pulsiones van a estar ahí, los pleitos, o sea, todo lo que está sucediendo entre los matrimonios, las parejas, los hijos adolescentes, chiquitos, o sea, que está haciendo pues un caos, ¿no? Que de cierta manera necesario, pero que termina siendo un caos también porque terminan siendo distintas individualidades. Es decir, no porque sea mi hermana va a pensar igual que yo, somos seres diferentes. Su narcisismo se va a ver distinto. Es decir, yo veo en las familias, vemos de pronto cuando recibimos parejas o cuando escuchamos que están hablando de las familias, cómo de pronto está viendo también una movida narcisista en el sentido de que el otro tiene otro narcisismo y tiene otro psiquismo y piensa distinto a mí. Por ejemplo, que el marido tiene que salir a trabajar y no se quiere replegar, no se quiere quedar encerrado, pero la ama de casa se queda en casa y está muy temerosa y a lo mejor más paranoica, pero el hijo adolescente ya se salió. O sea, a lo que voy es cómo estamos viviendo otra vez en esa parte endogámica, donde las diferencias se están haciendo más notorias. O sea, creo que estamos en una época donde se están acentuando las diferencias. ¿Eso cómo repercute en el narcisismo? Pues enormemente, porque el narcisismo lo que precisamente busca es como esa cohesión del yo, que creo que también decía hace rato Gael, que el yo lo que va a buscar es estar cohesionado. O sea, constantemente lo que va a buscar es representar, va a buscar estar satisfaciendo las pulsiones de una manera, pues que lo haga sentir otra vez íntegro, ¿sí? No así de coartado como estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Por todo lo que está viviendo. Entonces, pues ahí entra toda la cuestión que era lo que yo decía hace rato, de la pulsión de muerte. O sea,
que la herida más fuerte que estamos recibiendo, por eso decía que era una mezcla como de las 3 heridas narcisistas, porque es una herida biológica, porque es un virus que es que pareciera insignificante y que sin embargo es destructivísimo y puede terminar con una gran parte de la humanidad, y eso está terrible. Es una herida también, pues hasta ontológica, pues, ¿no? O sea, como seres humanos, pues no somos nada, o sea, nos podemos ir en un segundo. Sí. O sea, todo esto que nos está moviendo, ¿no? Y que además tampoco somos tan dueños de nosotros mismos porque psíquicamente, ¿no? O sea, toda esa parte inconsciente se está movilizando más que nunca para poder preservarnos, o sea, para poder reincorporar toda esa parte del narcisismo que nos pueda dar vida, ese narcisismo necesario para continuar viviendo, ¿no? Entonces, por eso decía que esa cuestión de la pulsión de muerte, porque Freud decía que la muerte no puede tener una representación en el psiquismo, ¿no? O sea, no hay un lugar en el inconsciente para la muerte, pero sin embargo, cuando ya introduce la pulsión de muerte, ¿sí? Pues ya le da un lugar a todo esto irrepresentable, que el yo lo que intenta hacer es representarlo, representándolo en lo creativo, representándolo de la manera que pueda, sublimándolo, o haciéndolo también en las pulsiones destructivas, en la destructividad, ¿no? Pero que hoy en día estamos viviendo con la muerte, pues de cerca. Y eso el ser humano, en la historia de la humanidad, lo había, llevábamos como 50 años no viviendo con esa muerte. O sea, la última vez que vivimos con todo eso fue en las guerras, la Segunda Guerra Mundial, cuando sí la gente vivía con la muerte, pues en las calles, ¿no? Sus familiares morían, fallecían, entonces la muerte estaba habitando, desaparecían. Bueno, y en nuestros países también esa es otra complejidad, porque en nuestro país también, pues es una cuestión que siempre está esa sombra a la muerte, ¿no? Pero sí somos una sociedad que tiende a negarla. Somos una sociedad omnipotente, que no nos va a pasar, que creemos, que tenemos ese pensamiento mágico, esa parte del narcisismo primario, que todo es principio de placer y no hay castración. Entonces, pues, ¿qué esperanzas de que se pueda tener cabida la muerte? Entonces, de pronto nos invade y estamos pues, sacudidos, ¿no? Que fíjate, ahora que escucho que sacas al tema, ¿no? De la pulsión de muerte, como nosotros, ¿no? Acá en psicoanálisis hablamos mucho como de la intrincación, ¿no? De ambas, entre desligar y ligar, soltar unas cosas para agarrar otras, y pienso en todo el movimiento, ¿no? Y todo lo que implica también esta intrincación famosa, ¿no? Cómo ha dolido, hay muchos duelos de soltar tantas cosas, pero también existe la posibilidad de agarrar otras y de libidinizarlas, de llenarlas de vida, de energía, ¿no? No sé, se me ocurrió una tontería, ¿no? Por ejemplo, ya no puedo ir al trabajo, ya no puedo dar las clases frente al grupo, ¿no? Bueno, pues habrá que ir viendo qué hago con todo eso, porque ahora me estoy enfrentando a otras nuevas situaciones en casa frente a la pantalla. Es lo que hay, vivir con esto y también ponerle colorcito y saborcito y vivirlo lo mejor que se pueda, porque a propósito de esto que hablamos, ¿no? Al inicio, que también hablábamos la semana pasada, hablábamos de los recursos yoicos, ¿no? Con Luis Armando. También a esto tiene que ver con narcisismo de vida, ¿no? Como pues sí, ay, no, es una palabra bien rara, ¿no? Un verbo bien chistoso, descatectiza unas cosas para catectizar otras, ¿no? Pero es como ir intrincando estas dos y a ver cómo las combinaciones que cada uno va haciendo. Sí, bueno, retomando un poquito esto, porque también me movió mucho lo de la pulsión de muerte, me puse a pensar en cómo habíamos estado viviendo antes, ¿no? O hasta ahorita, donde buscamos siempre la felicidad, o sea, pero una felicidad que es imposible de alcanzar, o sea, esa estabilidad total y ese no movimiento y demás, negando precisamente los cortes, ¿no? Hasta lo difícil que es pensar en la finitud de cada quien. Pensamos que la muerte llega a los 90 y tantos, 80 y tantos, y pues la muerte está en todos lados todo el tiempo, ¿no? O sea, es una cosa como de también ver, pues, cómo estamos reaccionando ante una realidad que no es diferente a la de antes en el sentido de que siempre ha habido un riesgo a morir, siempre ha habido
una temporalidad, pero cómo ha hecho el psiquismo para tratar de darle la vuelta, ¿no? Y lo pienso porque también muchas personas tratan de no enfrentarse con el dolor que genera la incertidumbre. O sea, no, si no lo digo, no me angustia, ¿no? Si No no lo pienses digo, en eso. no va a aparecer, ajá. O sea, no lo pienso, entonces no me va a suceder, ¿no? Y dices, pues no, eso, aunque pareciera muy vivo, de que yo toda como castañuelita ahí por la vida, realmente es como la pulsión de ligarme a algo, pero para no desligarme jamás, y eso va a favor de la pulsión de muerte también, ¿no? O sea, híjole, cómo se va complejizando todo, pero es una buena oportunidad de pensarnos, ¿no? Sí. Algo que ha venido a darnos también todo este tiempo es un freno de mano, ¿no? A la mayoría, no a todos, yo sé que no a todos, pero a muchos les ha venido a dar un freno de mano de este lugar donde todo era actuación, todo era hacer, todo era hacia afuera, y el tener que frenar y decir quédate en casa y no hagas, y ahorita el cuidarte es no hacer, el no interactuar, el no ir y correr, te hace de alguna manera tener que tomar otro ritmo, tener que tomar otra pausa, yo sé, como antes de empezar el programa platicábamos de que a la mayoría de los que trabajamos en línea se nos ha duplicado el trabajo, ¿no? Porque requiere otras cosas de preparación, de prender el equipo antes de meternos a bañar, o sea, todas las cosas que uno tiene que hacer para estar listo para un trabajo diferente, porque decíamos también cuando hablábamos con Gaby Machuca del tiempo, decíamos, ese tiempo que usábamos en desplazar, que no estamos ahorita utilizando, ¿a dónde se fue? Porque realmente no lo estamos sintiendo tampoco, ¿no? Y cómo ese tener que hacer este freno, este alto, también puede ayudar a construir el aparato psíquico, reconstruir el aparato psíquico de otra manera que a lo mejor, o esperemos, sea un poco más sana, ¿no? También en donde podamos empezar a tocar fibras dentro de nosotros que no habían sido tocadas porque nuestra experiencia de vida no nos lo había permitido. Era una constante cumple, 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 toma, 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 califica, califica, palomea tu lista de cosas por hacer en la vida, ¿no? Y que de pronto es, a ver, no hagas, no hagas. Ahorita lo que te salva es no hacer. Entonces, a algunos les podría dar una oportunidad también de un restablecimiento psíquico, ¿no? Así es, pero finalmente que va a ser una elaboración, ¿no? Que cada uno vamos a tener que hacer, traspasar como esa elaboración, pues, ¿no? Porque es un poco como lo que decía Paola hace rato, o sea, cada quien cómo lo estamos viviendo, porque a todos nos sacude y de pronto nos hace pensar, yo pensaba que estaba mejor en esto y resulta que no estaba tan fuertecita, pero en esto, pues ahí voy, ¿no? O sea, también en esta situación de poder, o sea, también en ese narcisismo de vida, de esa introspección de poder decir, a ver, ¿por dónde me estoy yendo? ¿Qué me está haciendo sentir? Porque pensaba, por ejemplo, ahorita con lo que decías, Pati, o sea, que hay gente, por ejemplo, con la gente border, ¿no? Con desórdenes fronterizos, o con las que tienen histeria de angustia, por ejemplo, sucede de que como no pueden ahorita estar en el hacer, y como que esa angustia flotante, ¿dónde se va a depositar, no? De pronto se están encerrados y es como si estuvieran amarrados de las manos, de que la pulsión que tiene que salir en descarga en ese tipo de patologías no está pudiendo salir porque están encerrados, entonces se está viendo como una depresión, ¿sí? Eso me ha tocado en mi consultorio ver cómo se van deprimiendo y deprimiendo, que la depresión está muy ligada al narcisismo también, porque no pueden sacarlo en la acción. O las personas, por ejemplo, como decía hace yo un rato, y también no me acuerdo quién decía, si Gael, las personas esquizoides o las personas que son más paranoicas, ahorita están como en lo sano, en el sentido de que están cuidándose más, porque se tienen que encerrar, entonces pues les viene el pánico de que hay en el enemigo y se cuidan más. Y no les entra esa parte omnipotente, ¿no? Como en otras patologías de que no, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Entonces también eso, pues es algo que se va a tener que elaborar, ¿no? Que vamos a tener que, pues tolerar que todavía no tenemos esas respuestas de cómo vamos a terminar en el otro lado, porque ni siquiera sabemos si va a haber un otro lado. Pero cómo poder tener esa oportunidad para tener esa flexibilidad, que es lo que decía Gael. O sea, que realmente a lo que se tendría que tender es a poder generar esa flexibilidad, ¿no? Psíquica, para qué sé yo, que no puede estar siempre construido y siempre así muy estable, pues pueda medio moverse, ¿no? Y a ver por acá, a ver esto sí, es un narcisismo más vivo para preservarme y para también conservar mi entorno con los otros,
o si de plano ya es una desintegración de las pulsiones tremenda, ¿no? Que la pulsión de muerte vence. Fíjate que ahorita sin querer me hiciste sentir, más que pensar, la importancia de poder poner a discutir estos temas, ¿no? Porque yo en lo personal, cada vez que hemos tenido este programa, por ahí cargo muchas pilas y digo, ok, sí hay maneras, sí hay algo que por ahí se puede ir ligando, que por ahí puedo ir pensando, que por ahí puedo ir haciendo diferente. Y eso a mí en lo personal, a pesar de estar analizada, de trabajar en esto, de dedicarme a esto, de leer todo el tiempo, de tener las webinars, cada vez que lo oigo, cada vez que me da más fuerza como para decir, ok, hay algo que hacer con todo esto que a veces parece tan caótico y tan devastador, que a veces parece que no tiene para dónde, ¿verdad? Que no tiene para cuándo. Y ese momento en el que podemos ir prolongando y prolongando, como decíamos, ¿no? Es poco a poco, cada día. Así como cada día hay que matar al niño interno que traemos narcisísticamente hablando, cada día hay que también reconstruirnos, ¿no? Cada día hay que ir lanzando una nueva idea y un nuevo proyecto y una nueva forma de ser y estar en cada momento que nos toque vivir, porque la esperanza futura es importante, ¿no? El saber que hay un mañana, aunque no sepamos cómo va a ser, aunque no tengamos manera de planearlo ahorita como en algún otro momento lo pudimos haber planeado. ¿No? Sí. Que tenía como un poquito más de estructura, que tenía un poco más de visualización. Ahorita es saber que hay manera de ir creando algo a la hora siguiente, al día siguiente, a la semana siguiente, y así poco a poco hasta que podamos ir teniendo algo que nos estructure un poquito más, ¿no? Así es. Que no se nos Sí, es que tanto. cabe la esperanza, ¿no? Por ahí no me acuerdo en qué lugar escuché, ¿no? En qué programa, si nuestro, algún webinar, que cuando no hay esperanza está la locura, ¿no? La locura toma como el lugar de si no hay futuro, no hay esperanza. Y esto que decían como el roller coaster a diario, pues muchas veces andamos así. Yo en lo personal ahorita que te escuchaba, Pati, de los programas de aquí de La Cura, han llegado momentos que yo ya estoy saturada de hablar del tema, ya quiero hablar de otra cosa. No, ya hablemos de otra cosa, por favor. Claro que tiene que ver mucho con algo interno también, ¿no? De cosas que le van sucediendo a cada uno. Pero sin duda también es una posibilidad de ir elaborándolo también, ¿no? Para nosotros los psicoanalistas, al hablarlo en el programa o con los colegas, o escuchar las conferencias o los webinars, y nuestro propio análisis, por supuesto, ¿no? Que ahorita que las escucho hablar, tanto Gael o Laura decían, y el yo que se integra, y como, bueno, también la psicoterapia, el psicoanálisis es un súper buen lugar para ir juntando los cachitos del yo que se nos desbalagaron a cada tanto con la pandemia, ¿no? Para estar lo mejor que se pueda dentro de todo esto, ¿no? Es que es muy curioso ahorita, porque justo yo hoy que hacía la introducción del programa decía, realmente estamos hablando de temas de la vida cotidiana de todo el tiempo. La diferencia es que ahora se han como conglomerado como cosas muy fuertes, muy dolorosas, muy catastróficas en cierto sentido, ¿no? Y que hemos tenido que hablar de temas que a lo mejor en otros tiempos hubiéramos dado más variedad, porque acuérdense que hace unos años en el programa, pues podíamos meter que arte, que ya lo vamos a volver a hacer. Claro que no nos podemos quedar hablando de todo lo catastrófico siempre, pero como que imperaba, ¿no? Imperaba rescatar esto que no solamente en la pandemia nos pasa, pero que la pandemia ha provocado que tengamos que hablar de ello como un poquito más intenso, un poquito más frecuente, para también ayudarnos a sobrevivir, a estar de alguna manera conectados con la situación que ahorita es pues apremiante, ¿no? Pero claro que son temas que aplican para cualquier otra circunstancia, ¿no? Porque la gente pasa por malos momentos toda la vida. Ojalá y no fuera así, pero la realidad es que la pandemia nos vino a unificar en un mal momento, pienso yo. No sé cómo lo vean ustedes. Estamos ya casi terminando el programa. No sé con qué quiera cerrar, Laura. No, que me hace pensar que ahorita con lo que estaban diciendo, que lo padre es que aunque sea un tema que tenemos que estar elaborando precisamente porque está en un devenir, ¿no? Y es algo que tenemos que seguir, o sea, salir como de esas angustias para poder tener estos encuentros, y que aunque sea el mismo tema que es catastrófico y que es difícil de hablar, en los encuentros se va propiciando esos cambios y esa flexibilidad, y que nosotros como analistas también es lo que podemos ofrecer a los pacientes. No es que no nos angustiemos, no es que no nos o sea, no estamos inmunizados a esto, también nos está vibrando nuestro narcisismo, nuestras cosas y angustias, pero que lo que podemos ofrecer es esa posibilidad de ser flexibles, de que el cambio no es malo. O sea, hablando de muerte y castraciones, los cambios son castraciones de cierta manera, porque ya no vivo lo que vivía antes,
pero ahora ¿qué voy a vivir? Entonces, poder tolerar eso con flexibilidad, ofrecerlo a los pacientes de que sí se puede, de que sigan habiendo encuentros, y lo que decían hace rato, que sobre todo con creatividad de todo tipo, ¿no? Que con un encuentro analítico se puede generar esa creatividad, ¿no? Además de con otras actividades también muy gozosas, ¿no? Ujú. Muy bien, muchísimas gracias, Laura. Pau, Gael. Muchas gracias, nos vemos el próximo Gracias, al martes. contrario. Gracias, Laura. Gracias a Y nada todas. más también agradecerles porque cada encuentro, aunque sea como bajo el mismo tema rector últimamente, pues siempre genera algo distinto, ¿no? Sí. Y nos dejan muy movidas. Entonces, muchas gracias. Gracias a ustedes. Me Un encantó placer verlas. tenerte en el programa. Bueno, Hasta pues me luego. despido al programa. Finalizando, recuerden que pueden visitar la página de Facebook de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, en donde se enterarán de los eventos que tenemos día a día. También pueden visitar nuestra página La Cura por la Palabra, donde pueden transmitir sus dudas, comentarios por inbox o ahí mismo en la página. Ahí mismo pueden encontrar nuestros podcasts. Gracias también a los que nos siguen por Twitter, @curaxpalabra, y el de la APG, que es @APG_online. Agradecemos profundamente a la mesa directiva de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, que ha hecho posible este proyecto. Estamos muy contentas de hacer el programa en APG. Un fuerte abrazo a todos los que nos ven y escuchan. Los esperamos la próxima semana, el siguiente martes. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Bye.